querida iglesia. Qué lindo poder estar un domingo más aquí en su casa. Qué especiales son los domingos, ¿verdad? Qué hermoso, cómo disfrutamos estar en la casa de Dios. Empezamos una nueva etapa como iglesia. Vamos a empezar un nuevo estudio. El estudio de la epístola de los Corintios, la primera epístola a los Corintios. ¿Okay? Vamos a estudiar durante todos estos meses que vienen por delante todos los temas que abarca esta epístola. Son 16 capítulos, hermanos. Quizás esto nos va a tomar 1 o 2 años, estudiando pasaje por pasaje, enseñanza por enseñanza. Y lo que voy a intentar hacer en esta mañana es una locura, hermano. ¿Ya? Usted acompáñeme en esa locura, por favor. Voy a intentar resumir toda la epístola en esta prédica. Qué locura, ¿verdad? Pero vamos a ver que el Señor nos ayude en esto, porque considero que esta prédica tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer, que es la Santa Cena, y con lo que vamos a estar desarrollando como iglesia en los próximos años. La introducción a la epístola de 1 Corintios es un llamado a la santificación de la iglesia. ¿Qué le parece? Es un llamado a la santificación de la iglesia, porque Dios quiere que usted y yo seamos santos. ¿Por qué no le dice al que está a su costado? Dios quiere que seas santo. ¿Ya? ¿Ya? Y no estoy hablando de un santo que le vamos a prender una vela, hermano, no piense así. Por favor, a nadie queremos prenderle velas aquí. Estamos hablando de la santidad de Dios en nuestras vidas, de ese proceso de hacernos cada vez más parecidos a Cristo. Empezamos entonces, ¿está listo? ¿Amén? ¿Estamos listos para empezar? Ok. El autor de esta epístola es Pablo, ¿verdad? Estamos estudiando las epístolas paulinas y hay varias referencias realmente de que Pablo es el autor en la misma carta. Pablo también es el fundador de esta iglesia. Pablo funda la iglesia de Corintios en su segundo viaje misionero. Ahora, Pablo escribe esta epístola desde Éfeso, desde esta ciudad. La fecha probable es el 55 después de Cristo. ¿Ok? Una fecha aproximada. La pregunta es, ¿cuál fue la razón por la que Pablo escribe esta epístola, esta carta? ¿Por qué la escribe? ¿Cuál es la razón? Bueno, el propósito de 1 Corintios podemos encontrar un doble propósito. Mire la siguiente imagen, por favor. Pablo, por diversos medios, había recibido información que existían serios problemas, escúcheme bien, serios problemas en la iglesia de Corinto. También le había llegado una carta, imagínense, le había llegado a Pablo una carta con diversas preguntas que precisaban una respuesta de parte del apóstol como fundador, como padre espiritual de esta iglesia. Así que esta epístola tiene un propósito doble: hacer frente a los graves problemas de la iglesia y responder a las preguntas que la iglesia tenía. Qué tremendo, ¿verdad? Así que yo creo que vamos a ser muy bendecidos con todos los temas que tiene esta epístola. A través de esta epístola vamos a ver el corazón de Pablo, el deseo de Pablo de ver una iglesia santa. ¿Cuántos anhelan ver una iglesia santa? Una iglesia pura, una iglesia que adore y alabe al Señor. Este es un llamado a la santificación. Y déjeme decirle que esto no era nada sencillo. Esto no iba a ser nada sencillo en un lugar como la ciudad de Corinto. Permíteme explicarle por qué. Corinto era una ciudad capital de la provincia de Acaya. Mire el siguiente mapa. Estaba ubicada en un lugar estratégico entre el norte y el sur de Grecia, por lo que era una ciudad muy próspera. Ahí se desarrollaban los Juegos Olímpicos de sus tiempos, porque congregaban a toda esta gente que viniera aquí. Era muy próspera, muy comercial, pero también muy corrompida, llena de inmoralidad sexual. Tanto fue así que la frase vivir como un Corinto o corintiar significaba una vida llena de lujos, pero también de inmoralidad sexual. Note esto. Dile al que está a tu costado, no seas como un Corinto. ¿Ya? ¿Por qué se ríe, hermano? Medio que ya conoce. No seas como un Corinto. ¿Ya? No seas como un Corinto. Ellos llegaron a ser conocidos, una ciudad conocida por sus excesos. Tanto era así que tenían un templo a adoración a la diosa Afrodita. Este templo congregaba a más de 1000 sacerdotisas, todas ellas dispuestas a tener relaciones sexuales con los hombres que venían a adorar a Afrodita. ¿Usted se imagina eso? La forma de adorar a Afrodita era a través de las relaciones sexuales, porque ella es la diosa del amor.
del sexo, de la sexualidad, de la fertilidad. Esa era la manera. ¿Usted se imagina si aquí en Trujillo tuviéramos un templo así? Con 1000 prostitutas, sacerdotisas listas para adorar a Afrodita de esa manera, ¿cuánta inmoralidad sexual habría? Bueno, imagínense, así era en Corinto. Entonces no era de sorprenderse que la iglesia de Corinto tenía graves problemas, ¿verdad? Sobre todo problemas de santidad, problemas de inmoralidad sexual. Hoy vamos a ver un vistazo de toda esta carta. Lo vamos a hacer, hermanos, de una forma breve. No voy a poder pararme y explicar cada tema. Tenemos que correr un poco, así que acompáñenme en esto. Vamos a ver varios temas y creo que el Señor, y no creo, estoy seguro que Dios nos va a hablar y nos va a bendecir a través de este tema. Pero ¿qué le parece si oramos un instante para que sea Dios hablándonos y bendiciéndonos a través de su palabra? Amén. Ore conmigo, por favor. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tener la oportunidad de congregarnos aquí, Señor, con toda libertad, de poder escuchar tu voz, tu palabra, Señor. Eso anhelamos. No venimos aquí a escuchar sabiduría humana ni opiniones de hombres. Te venimos a escuchar a ti, Señor. Bendícenos con tu palabra. Glorifícate, Señor, en medio nuestro. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces al primer punto. Vamos a la introducción de Corintios. Acompáñenme con sus Biblias, por favor. Todas ábrenla. 1 Corintios. ¿Ok? Aquí está. 1 Corintios. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Pablo empieza haciendo un llamado. La primera sección es 1 Corintios 1, del 1 al 9. Aquí Pablo introduce la carta con un saludo tradicional. Aquí muestra quién es el destinatario, la iglesia de Corintios, y empieza con algunos motivos de gratitud por lo que Dios había hecho en la vida de los corintios. Pablo dice algo interesante. Gracias doy a mi Dios, verso 4, mire por favor conmigo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia. Note esto, por favor. Aunque Pablo era consciente de los pecados y de los fracasos de esta iglesia joven, porque era una iglesia joven, en esta carta él está reconociendo las cosas positivas de esta iglesia, las cosas que realmente podría resaltar. Él dice que ellos habían sido salvados ¿por quién? Por Cristo. Habían sido salvados por Cristo. Eso quiere decir que ellos eran verdaderos cristianos. Verdaderos cristianos. Esta es una iglesia. Ellos tenían el conocimiento de las escrituras, de la palabra, nótelo por favor. Y habían sido bendecidos con muchos dones. Todos los dones estaban en esta iglesia de Corinto. Todos los dones. El capítulo 12 va a ver toda la cantidad de dones que hay. Todos estaban dentro de la iglesia. Era una iglesia con muchos dones. Todos los dones estaban ahí. Y ellos estaban esperando la segunda venida de Jesús. Qué tremendo. ¿Cuántos esperan la segunda venida de Jesús? ¿Sabe cómo se dice cuando el Señor Jesús va a venir? Se dice Maranata. Cristo viene pronto, ¿verdad? Dígale al que está a su costado, Maranata. Cristo viene pronto. Entonces, así eran los corintios. Pablo empieza antes de exhortarles, note esto, antes de castigarlos con la palabra, decirles cosas duras, tal vez que puedan herir, él empieza reconociendo lo bueno, lo positivo, el amor que había de ellos. Hermano, si usted va a empezar o quiere corregir a alguien, no empiece de frente con el dardo, ¿no? Tiene que hacerlo en amor. Primero reconozca las cosas buenas, reconozca que esta persona tiene cosas que hay que dar, el lado positivo. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Esto obviamente no era una falsedad, era una realidad. Y mire cómo Pablo les dice y les anima en esta carta. Mire conmigo 1 Corintios, una vez más, capítulo 1, versos 8 y 9. Usted lo va a leer a la voz de 3. Está en la pantalla también. ¿Ok? 1, 2, 3. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendas palabras. Qué tremendas palabras. Dios le confirmará hasta que usted sea irreprensible. ¿Cuántos de los que estamos aquí podríamos pararnos y decir, yo soy irreprensible?
Nadie me puede corregir. Yo no me equivoco. La única vez que me equivoqué fue cuando pensaba que estaba equivocado. Imagínense. ¿Alguien puede decir eso? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Nadie puede decir eso, ninguno de nosotros. Porque todos tenemos algo todavía que tenemos que trabajar en el Señor, ¿verdad? Algunos es la lengua, ¿verdad? Otros son algunos problemas en nuestras vidas. Pero hay cosas que Dios todavía está trabajando. Pero Dios nos va a hacer irreprensibles. Dice el Señor que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el fin, hasta que usted y yo seamos reprensibles. Es decir, no haya nada ni nadie que nos pueda reprender en Cristo. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece? Dile a la persona que está a su costado, anímele, serás irreprensible. Serás irreprensible. ¿Ya? Ahora sí te reprendo. Ahora te reprendo, pero Cristo te va a hacer irreprensible. Qué tremenda promesa, qué hermoso, qué palabras de ánimo. Les recuerda que fueron llamados también para una comunión con Cristo, con Jesús, a tener una comunión viva con Él, quien es el Señor de la iglesia. Mi amado hermano, Cristo es el Rey, Cristo es el Señor. Y si de este púlpito no predicamos a Cristo, no predicamos nada. Cristo debe ser el centro de todo lo que predicamos. Mi amado hermano, Él es el Rey, Él es el Señor, y con Él es quien debemos tener comunión todos los días. Todos los días debemos andar en comunión con Él. Qué lindo, cómo les anima. Pablo pasa esta primera sección y empieza ya a hablar de los problemas. ¿Quieren escuchar ahora cómo son los problemas? Miremos la parte 1, divisiones en la iglesia. Mire, divisiones en la iglesia. Pablo empieza a tratar el primer problema serio, el problema quizás más serio, porque de este problema venían muchos más problemas, las divisiones. Pablo era consciente de la importancia de la unidad en la iglesia y por eso habla de las divisiones. Mire conmigo el verso 10 de este capítulo 1. ¿Qué dice? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús, que habléis todos, ¿qué dice? Una misma, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mi amado hermano, la unidad de la iglesia es sumamente importante. Dios ama una iglesia unida, porque todo depende de ello. Todo el trabajo que usted y yo podamos hacer va a depender de una iglesia unida. Una iglesia unida es una iglesia que tiene poder, una iglesia que impacta, una iglesia de testimonio. Esa es una iglesia unida, una iglesia que puede llevar el testimonio a toda la sociedad y producto de eso va a crecer en madurez y en número. No hay nada que bendiga más que la unidad en la iglesia. El gran problema es que muchos en la iglesia de Corinto se habían dividido. Ahora, ¿por qué cree que empezó esta división? ¿Cuál era el gran problema? Según van a leer, van a ver que muchos decían, yo soy de Pablo. A mí el apóstol Pablo me bautizó. Yo soy seguidor de Pablo. Otros decían, tú eres de Pablo. Yo soy de Pedro. ¿Qué te parece? Yo soy seguidor del apóstol Pedro, el primero. ¿Qué te parece? Y otros decían, ustedes ya pasaron de moda, esos son apóstoles antiguos. Yo soy de Apolos, el apóstol que está de moda. Y había otros más espirituales que decían, no, yo soy de Cristo Jesús. Todos ustedes siguen a hombres. Y era así. Todos estaban poniendo sus miradas en los hombres y no en Cristo. Mire este gran problema que estaba causando una división, porque comenzaron a seguir a los hombres y se habían olvidado del Señor. Pablo tiene que usar la ironía para decir lo siguiente. A ver, un momento, ustedes quieren seguirme a mí, yo les digo, ¿Pablo ha sido crucificado? ¿Fue Pablo quien fue a la cruz? Dice Pablo. ¿O ustedes cuando se bautizan en el nombre de Pablo? No es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen siguiendo a hombres? ¿Qué hacen gloriándose en los hombres y no en Cristo? Ahora, esto es solo un problema de los corintios, ¿verdad? Nosotros somos diferentes, ¿o no? Somos iguales también nosotros. Solo me voy a la iglesia cuando ese pastor predica, porque me gusta cuando predica. Y muchas veces, cuando un pastor sale de una iglesia y se va a otra, lo sigue.
porque está siguiendo al pastor y no está siguiendo a la iglesia, ni está siguiendo a Cristo. ¿Cuántas personas dependen de su comunión con Dios en un pastor? Reposa su comunión en un pastor. Se vuelven seguidores de hombres y no de Cristo. Y ese es un grave problema, mi amado hermano, ¿no? Ese es un grave problema. Incluso hay otros que comienzan a seguir maestros y dicen: yo soy discípulo de John MacArthur. ¿Usted conoce a John MacArthur? Un predicador maestro de Estados Unidos. Ah, tú eres de John MacArthur. Yo soy de Paul Washer. ¿Qué te parece? Y comienzan a haber divisiones y separaciones en la iglesia, cuando todos somos ¿de quién? De Cristo. No deberíamos hacer esto, mi amado hermano, y por eso Pablo ya empieza a condenar esta división. Mire el verso 17 de este capítulo 1. Pablo mismo condena y dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino ¿a qué? A predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque Cristo es poder y sabiduría. ¿Sabe cuál era el gran problema de estas divisiones? Que estos hermanos de esta iglesia estaban dando conforme a lo que los incrédulos hacen. Ellos estaban viviendo bajo la sabiduría humana y no bajo la sabiduría ¿de quién? De Dios. Ellos estaban viendo las cosas desde la perspectiva humana y no la estaban viendo desde la perspectiva de Dios. Y dígame, ¿quién tiene una mejor perspectiva para ver las cosas? ¿El que está arriba o el que está abajo? Vamos a hacer esto, ¿ya? Esta es perspectiva de Dios. Hágalo usted conmigo, esta forma. A ver, perspectiva de Dios, ¿ya? Tenemos que hacerlo desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva del hombre. ¿Ya? Hágalo conmigo. Hay muchos acá que no lo están haciendo, ¿ah? A ver, vamos a hacerlo. Despiértelo, hermano, creo que para que lo pueda hacer también, no se pierda esto. A ver, perspectiva de Dios y perspectiva de los hombres, ¿ya? Por favor, entendamos esto. Tenemos que vivir bajo la perspectiva de Dios y no la perspectiva humana. Muchos de los problemas que queremos solucionar carecen de la sabiduría de Dios. Carecen, mi amado hermano, mi amado amigo. Por tanto, es necesario que dejemos guiar al Espíritu Santo. Los corintios estaban dejando guiar por sus propios deseos, por sus propios placeres. Ellos querían hacer su voluntad, pero no querían hacer la voluntad de Dios. No querían hacer la voluntad de Dios. Y déjeme decirle algo: si nuestros ojos no están puestos en Cristo, seguiremos la voluntad de cualquier hombre. Si nuestros ojos no están puestos en Cristo, vamos a seguir la voluntad de cualquier hombre, porque nuestra mirada está puesta en ellos. Y los hombres y los pastores y los ministros tienen su lugar, son servidores de Dios, administran la gracia de Dios. Hay que reconocerles, hay que bendecirles, pero también hay que reconocer que son hombres. No debemos levantarles un altar, porque nuestro fundamento, ¿quién es? Es Cristo. Y todo lo demás se construye a través de Él. Todos somos simples colaboradores. Dile al que está a su costado: somos colaboradores, nada más. Simples colaboradores de Cristo. Hasta aquí una reflexión, una primera reflexión. Una iglesia en unidad es una iglesia que tiene a Jesús en el centro. Note esto: una iglesia en unidad es una iglesia que tiene a Jesús en el centro. Y tiene la predicación a Jesús en el centro, y tiene la enseñanza a Jesús en el centro, y tiene todo lo que hace y todo lo que vive a Jesús en el centro. Y sus congregantes, sus miembros, tienen a Jesús en el centro de sus vidas, en el centro de sus corazones. Pero una iglesia en división es aquella que ha desplazado a Jesús del centro. Ya no se predica más a Jesús desde el púlpito, se predican la vida del pastor, experiencias, ideas, pero no a Cristo. Cristo ha sido desplazado y obviamente eso no trae poder. Ya no andan bajo la sabiduría de Dios, sino que se han rebajado, escúcheme, se han rebajado a buscar la sabiduría humana. Y por eso ya nada les satisface, porque se han vuelto seguidores de hombres. Pero el reino de Dios, mi amado hermano, viene con poder. Note esto: cuando se predica la palabra de Dios, hay poder. Un poder que transforma, un poder que cambia, un poder que hace lo que solo el poder de Dios puede hacer: traer
salvación y vida. Y déjeme decirle algo, nada más poderoso que una iglesia unida. Usted sabe que yo vivo en Irak, ¿verdad? Desde hace ya algunos años. Ese es el lugar donde nosotros vivimos como familia. Y es interesante porque nos ha tocado compartir con diferentes hermanos de varias nacionalidades, ¿no? De Nueva Zelanda, de Estados Unidos, también latinos, de otras nacionalidades y varios hermanos, incluso con algunos ni siquiera podríamos comunicarnos. Pero es interesante que un día hicimos una reunión con los vigilantes que nosotros tenemos en la oficina, los guardianes, y teníamos una reunión con ellos y comenzamos a conversar y les dijimos, ¿ustedes pueden decir algo de nosotros? ¿Qué han visto de nosotros ustedes que siempre están vigilantes y cuidándonos? ¿Qué han podido ver de nosotros? Me pareció interesante lo que dijo un musulmán amigo llamado Shahid, y él dijo lo siguiente, él dijo, me llama la atención, me dice, yo en todos estos años que los he visto, que lo veo que son de diferentes lugares, diferentes nacionalidades, diferentes idiomas, diferentes culturas, pero todos parecen de una misma familia. Todos parecen como si fuesen de un mismo lugar, de una misma familia. Y yo sé que vienen de tantos lugares, pero todos parecen uno. Mire qué testimonio. Para un musulmán, esto lo está diciendo un musulmán, que él está siendo impactado por el testimonio de una iglesia unida, de una iglesia que es una familia. Y mi querida Iglesia del Arco, nosotros somos una familia. Esta es tu familia espiritual. Por eso decimos nosotros, bienvenido a casa, porque esta es tu familia. Dile a la persona que está a su costado, esta es tu familia. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Vamos a la segunda parte. Vamos a ver los pecados en la iglesia. ¿Qué pecados había en la iglesia? Mire conmigo 1 Corintios capítulo 5, verso 1. Usted lo va a leer, ¿ok? A la voz de 3. Está aquí también. 1, 2, 3. ¿Qué cosa? ¿Oí bien lo que acaban de leer? Eso parece un show de Magali, un capítulo de Magali. Si ha leído conmigo lo que digo, a ver, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, dice, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto parece ya un capítulo más de Magali, ¿verdad? Imagínense a dónde había llegado la iglesia. Pablo se sentía indignado por lo que estaba pasando en la iglesia, la existencia de la inmoralidad sexual. Y él usa esta expresión, y tal fornicación, y tan grande pecado, que incluso era tabú, ni se hablaba entre los gentiles paganos. ¿Y quiénes eran estos gentiles paganos? Los que adoraban a Afrodita. ¿Usted se imagina eso? O sea, que ellos ni siquiera hablaban de los pecados que había dentro de la iglesia. Hasta ese punto había llegado. Pablo habla incluso de un particular caso aquí, de un hijo que tenía la mujer de su padre. Y Pablo va a tener que instruir a la iglesia de cómo hay una gran necesidad de poder tener una acción disciplinaria dentro de la iglesia. Cuando uno de los miembros ha cometido un pecado grave que es de naturaleza pública. La disciplina, mi amado hermano, viene de parte de Dios. La disciplina es una bendición en las manos de Dios y sirve para la corrección del pueblo de Cristo. Mire lo que dice la siguiente frase. La disciplina es necesaria para que la iglesia retenga su santo carácter a los ojos del mundo y también para que el Espíritu Santo pueda obrar en medio de ella. Para esto es necesaria. Dios dice que al que ama, disciplina. La disciplina no es un castigo, por si acaso. No es que te están castigando, no es que Dios te está castigando. No, no, no. Esto no es un castigo, más bien es una muestra de amor al pueblo de Dios. Es una muestra de amor de Dios a su pueblo. Nótelo, por favor. La disciplina es un tiempo necesario porque es un tiempo de restauración con Dios. Un tiempo de reconocer que debemos sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios.
Y por eso, como no podemos, tenemos que buscar ayuda. ¿Y dónde va a buscar ayuda? En la iglesia, con los líderes, con los pastores. Un padre que ama es un padre que... ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos padres hay aquí? Usted ama a su hijo. Si usted ama a su hijo, ¿qué tiene que hacer? Disciplinarlo. Por amor, no en cólera, por amor. Este es el principio bíblico. Dios al que ama, disciplina. Disciplina. Y por eso es importante el tiempo de disciplina. Mi amado hermano, pero ¿cómo no nos gusta la disciplina, verdad? ¿Cómo no nos gusta? Quizás muchos de los que estamos aquí necesitamos una disciplina del Señor por cómo están llevándose nuestras vidas. Pero vaya que la disciplina duele, ¿verdad? ¿O a alguno acá le gusta la disciplina? ¿Habrá alguno acá? Sí, a mí me gusta, me duele cuando me disciplina, me gusta. No, a nadie le gusta. Usted ve a sus propios hijos, ellos no están contentos. Pero es necesario. La disciplina puede ser vergonzosa muchas veces. Sí, da vergüenza cometer pecado. Y debería ser así, mi amado hermano. ¿Sabe quién no tiene vergüenza de cometer pecado? El incrédulo, el no creyente, el que no conoce a Cristo. Él no tiene vergüenza. Pero el creyente, el que ama a Dios, el que sigue al Señor, tiene que tener vergüenza. Pero también tiene que ser humilde de reconocer que necesita ayuda, que necesita acercarse al Señor y por eso busca ayuda con sus pastores, con sus líderes. Y déjeme decirle algo, todos los que han terminado un tiempo de disciplina siempre han terminado agradecidos. Siempre. Yo no conozco a ninguno que haya terminado un tiempo de disciplina y que diga, no me sirvió. Si alguien ha llevado un tiempo de disciplina consistente, un tiempo de disciplina serio, su vida espiritual va a crecer de una manera increíble. Usted va a ser bendecido y va a ver a Cristo de una manera increíble, porque usted va a comenzar a andar en santidad. Y sin santidad, uno no puede ver a Cristo. Uno no puede experimentar a Cristo. Para eso sirve la disciplina, mi amado hermano. Le animo. Acérquese a su pastor. Si usted necesita algo en su vida mejorar, acérquese a su pastor. No hay mejor lugar que hacerlo en la iglesia. ¿Por qué cree que Dios dio pastores? Para ayudarnos con nuestras vidas, para disciplinarnos cuando sea necesario, para corregirnos y ayudarnos a caminar una vida con Cristo. La disciplina es una bendición necesaria. Yo recuerdo mucho de una joven que venía y estaba con el celular, tenía problemas con el celular, que se estaba hablando con un chico, y ya eran varias veces, y él me dice, pero no puedo dejar de hablarle. Le digo, vamos a hacer una cosa, vamos a orar porque tu celular te lo roben. ¿Cómo? Me dijo, sí, vamos a orar porque tu celular te lo roben. Voy a orar por eso. Oré, hermano. A la semana me escribe, pastor, me robaron el celular. Me tienen que comprar un nuevo celular, porque usted oró por eso. Digo, yo oro, pero él es el que responde. Así que pídeselo a Dios, no a mí. Hoy ella está casada y tiene un hijo y es una persona que ha sido muy bendecida por Dios. Gracias a la disciplina del Señor, mi amor. La disciplina del Señor. Huimos de la disciplina de Dios, pero es necesaria. Sé que es dolorosa, sé que es vergonzosa, pero es una bendición necesaria. ¿Qué otro pecado había en la iglesia? Habían pleitos. Mire conmigo 1 Corintios 6:1. Vamos avanzando. Habían llegado noticias a Pablo que algunos cristianos estaban entablados en pleitos y no habían podido solucionar este pleito y se habían ido a juicios. A juicio, imagínense. Y Pablo aquí va a disertar acerca de si esto es correcto dentro de la iglesia. Cuando lleguemos a ese punto en este estudio, en los meses que vienen, usted va a poder aprender y reflexionar más sobre qué significa estar en pleito y no llegar a juicios que son innecesarios entre creyentes. Sin embargo, Pablo sigue hablando en esta sección. Él termina y hace un llamado a la iglesia a huir de la inmoralidad sexual. Mire que dice versos 18 y 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo
del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No solo está interesado en su alma, también está interesado en su cuerpo. Él quiere que usted lo adoren de forma completa, con su cuerpo y con su alma. Ambas son importantes para Dios. Y déjeme decirle, no importa si nuestra vida pasada ha sido como la vida de los corintios. Si estamos en Cristo, somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas. Tenemos un nuevo cuerpo en Cristo. No solo un nuevo espíritu, sino un nuevo cuerpo. El cuerpo que antes servía a las pasiones desmedidas, ahora está sirviendo ¿a quién? A Dios. Porque Cristo nos ha comprado nuestros cuerpos, nuestras vidas con su sangre preciosa. Le pertenecemos a Cristo, así que debemos andar como Cristo anda. Amén, hermano. Reflexión primera aquí que vamos a tener, segunda ya reflexión que vamos a tener. Una iglesia santa es aquella que sujeta su voluntad a Dios. Una iglesia en pecado es aquella que sujeta su voluntad ¿a quién? Aquí tengo que confesar un pecado, hermanos. Ya, todos se pusieron así. Sí, hermano, quiero confesarlo. Usted sabe que ya nosotros vivimos en Irak y ya en este fin de mes vamos a estar regresando, ¿verdad? Yo le confieso, no quiero regresar. Extraño a mi familia, extraño predicar, extraño estar con la iglesia, la comunión, tantas cosas, hermano, que he podido hacer en este tiempo. No quiero irme. Pero ¿sabe cuál es el problema? Dios quiere que yo vaya. Dios quiere que yo vaya. ¿Qué puedo hacer, mi amado hermano? Necesito disciplina. Necesito tratar esto con el Señor. Ya los pasajes están comprados, pero mi deseo como hombre es no querer ir. Te soy sincero. Pero quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero sujetar mi voluntad a la voluntad de Dios. Porque he aprendido que no hay nada que bendiga más que estar en la voluntad de Dios. Y puedo ver en mi familia, mi hijo pequeño, Emanuel, de 5 años, dice: papá, ya quiero regresar a casa. Ya quiero ir a Irak, quiero regresar, quiero ver a mis amigos, quiero estar con mi gente. Ya queremos regresar a casa. Y ese deseo, el único rebelde, todos quieren irse de mi familia, el único rebelde soy yo. Que le digo: Señor, quiero más tiempo. Quisiera predicar más, quisiera hacer más cosas, quisiera estar más con la iglesia. Hay tanto por hacer. Pero el Señor me dice: es tiempo de regresar. Amada iglesia, tenemos que sujetar aún nuestros deseos, aún nuestros anhelos, tienen que ser sujetados a Dios. Esa es una iglesia santa, una iglesia que hace la voluntad de Dios por encima de su propia voluntad. Y eso es mi deseo, y el deseo de que usted pueda hacer también. Que logremos una vida en santidad para poder ver el poder de Dios. Una vez más, ¿cuántos quieren ver el poder de Dios? Tenemos que tener una vida santa. ¿Y qué significa una vida santa? No significa perfecta, que no comete errores. No, santo es separado del pecado para ir a Dios. Ya no vivo en el pecado, ya no practico el pecado, sino estoy en un proceso de ser conforme a la imagen de Cristo. A tal punto que cuando te vean a ti, digan: ya no te veo a ti, te veo a Cristo. Veo a Cristo en tu vida. Ese es el anhelo. Y ese es el anhelo de Pablo al escribir esta epístola. Vamos con el tercero. Con esto ya vamos a terminar. Problemas en la iglesia. Mire, sigue. Esta es una sección variada, mi amado hermano. Usted lo va a ver. Va a poder ser bendecido en las predicaciones siguientes. Y el primer problema que Pablo empieza a responder es el problema del matrimonio. Mire conmigo. 1 Corintios 7, 1, 2. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, me preguntaste, bueno sería, dice Pablo, al hombre no tocar mujer. Mire, qué interesante. ¿Cuántos están de acuerdo con Pablo? Pero, dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Imagínense. Ahora, acuérdese del contexto de la iglesia de Corinto. ¿Cómo era el contexto? De inmoralidad sexual total. Por eso muchos incluso estaban buscando abstenerse
de todo tipo de sexualidad, porque obviamente ellos estaban relacionando al sexo con algo malo, con algo pecaminoso, con algo de adoración al diablo, cuando no es así. Y usted va a ver aquí, Pablo va a hablar de una serie de temas dentro del matrimonio, la cuestión del matrimonio. ¿Cuántos tienen problemas en su matrimonio? Amén, dice un hermano. Sincero, hermano, gracias. Qué lindo va a ser cuando escuchemos estas predicaciones y Pablo nos dé esos consejos. Y va a hablar no solo a los matrimonios, sino a los solteros, a los que están viudos, aquellos que tienen a un esposo o una esposa inconversa, incrédula. Todos estos temas Pablo los va a tocar. Va a hablar de la soltería y va a aconsejar a los solteros, ¿no?, a quedarse solteros por la causa de Cristo. Amén. ¿Dónde están los solteros? Quedarse solteros por la causa de Cristo. Amén. No dicen amén, mira hermano. Quieren casarse. Está bien, es bueno también matrimonio, es hermoso. Recuerde, todo esto va a ser en el contexto de inmoralidad sexual. Ahora, ninguno de estos obstáculos, dice Pablo, ninguno de los obstáculos puede hacernos alejarnos de Cristo. Mire, Dios lo ha llamado en una condición y Dios lo va a usar en la condición que usted está. Esté casado, esté soltero, no hay excusa para no servir a Dios. No hay excusa en donde no debemos glorificar a nuestro Señor. Debemos glorificarle en todo, mi amado hermano, porque el matrimonio no es un propósito en sí mismo, sino es un ministerio para glorificar a nuestro Señor. Le hago la pregunta, ¿usted está glorificando a Dios en su matrimonio? ¿Ya no hay amén? ¿Lo está glorificando en su matrimonio? ¿Lo está glorificando en su soltería? ¿En su viudez? ¿Lo está glorificando? Si no lo hace y necesita ayuda, por favor, acérquese a un pastor, a un líder, porque todos necesitamos ser guiados, cualquiera sea nuestra condición. En segundo lugar, Pablo no solamente habla del matrimonio, sino también de las cosas dudosas. Mire por favor conmigo. Comienzan a haber preguntas. Decían los corintios, Pablo, esta comida está sacrificada a los ídolos, ¿podemos comerla o no podemos comerla? Y Pablo va a comenzar a hablar de ciertos principios. Hay cosas de las cuales la Biblia no habla. ¿Son malos los tatuajes? El cristiano puede fumar tantas cosas, preguntas que quizás no podemos encontrar en la Biblia que directamente diga, pero Pablo nos va a enseñar principios. Va a enseñarnos el principio, en primer lugar, de la base bíblica y el principio del amor. Debemos andar bajo estos dos principios. Porque Pablo dice, si tú haces algo que ofende a un hermano, deja de hacerlo. Deja de hacerlo. Porque aunque eres libre para vivir en amor. En amor. Todo esto lo vamos a ver, mi amado hermano, como le digo. A veces necesitamos suprimir nuestras libertades por amor a los débiles. Y Pablo es un claro ejemplo de esto, que él se da en beneficio de otros. Y vamos a ver todo esto. En tercer lugar, se habla de las cuestiones del culto y el ministerio. La Santa Cena, el rol de la mujer. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Van a aprender acerca del rol de la mujer, del ministerio público de la mujer en la iglesia. Pablo está hablando ahí también acerca de eso, acerca de la Santa Cena, acerca de los dones espirituales. ¿Cuántos aquí saben qué dones tienen, Iglesia de Cristo? Vamos a aprender más acerca de estos dones a través de esta epístola. ¿Y para qué son hechos? Para la perfección de la iglesia. Todo esto Pablo lo va a concluir bajo la base del amor. Qué tremendo. Pablo dice, y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. De nada sirve. Hermano, la disciplina tiene que ser en amor. La santidad tiene que ser en amor. Nadie puede estar buscando ser santo por miedo a Dios o por odio a una persona. No, nadie puede disciplinar por odio. Eso no es bíblico. Todo tiene que estar hecho en amor. El amor es lo que prima y vamos a aprender esto a través de esta epístola.
Finalmente, Pablo tiene una última sección que va a hablar sobre la cuestión de la resurrección. Mire, habían entrado falsos maestros en la iglesia que estaban enseñando que no había resurrección de los muertos. Decían, no hay resurrección, y muchos estaban creyendo eso en la iglesia de Corinto. Así que Pablo tiene que escribir con mucha vehemencia lo siguiente: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es nuestra fe. El fundamento de todo lo que predicamos es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Porque en la resurrección de Cristo, Cristo venció la muerte. Y si Él venció la muerte, nosotros los que estamos en Cristo, vencimos la muerte. La muerte ya no es un problema para los creyentes. Por eso Pablo va a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Qué tremendo! Mi amado amigo, mi amado hermano, la muerte no es un problema. La muerte va a ser la gloria de estar con nuestro Señor. Porque Cristo venció la muerte. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección. Y Pablo está hablando aquí todo este capítulo acerca de la resurrección. Así que va a ser importante. La resurrección de Jesús es la garantía de que todo creyente va a resucitar un día. Todo creyente va a resucitar un día. La muerte, mi amado hermano, no es el fin. Mi querido amigo, la muerte no es el fin. ¿Usted cree en la vida después de la muerte? Con la muerte no se acaba todo, como los que creen, los que están mirando con la sabiduría humana. Pero si uno mira con la sabiduría divina, se dará cuenta que la muerte es el inicio de una vida con Cristo. Con Cristo. Y Pablo va a explicar acerca de esto. Por eso quiero terminar ya con una reflexión. Amén, hermanos. Una iglesia diligente es aquella que estudia la palabra de Dios. Una iglesia que ignora la palabra de Dios será llevada por cualquier falsa doctrina. Note esto. Debemos estudiar, mis amados hermanos, debemos prepararnos en la palabra de Dios. Porque si no estudiamos la palabra de Dios, nos podemos llevar por cualquier falsa doctrina. Note por favor esto. Por eso nosotros aquí estudiamos la palabra. Hemos elegido un libro que vamos a estudiar. Quizás nos va a tomar 2 o 3 años. Pero vamos a estudiar la palabra. Acá no hemos venido a escuchar experiencia humana, ni consejos humanos. Hemos venido a escuchar ¿a quién? A Dios. Y su palabra es el centro de toda nuestra predicación. Pero no solamente desde el púlpito, mi amado hermano. Tiene que estudiar la palabra de Dios en casa. Aquí hay varios cursos que usted puede tomar para seguir profundizando en la palabra de Dios. Porque si no, usted va a ser engañado. ¿A cuántos aquí les gusta ser engañados? ¿A usted le gusta ser engañado? No, ¿verdad? Estudie la palabra de Dios. Prepárese en la palabra de Dios. Discierne la palabra de Dios. Porque esto es lo que hace una iglesia diligente. Hemos visto entonces hasta aquí de forma resumida, hermano, terminamos la epístola. Gloria a Dios. Gloria a Dios, terminamos la epístola de 1 Corintios. Yo no tengo duda que vamos a ser bendecidos, hermanos, con esta epístola. Qué tremendo. Con cada predicación, con cada enseñanza, todos vamos a recibir la bendición de Dios. Quiero terminar esta epístola como Pablo termina esta epístola. Mire 1 Corintios 16, versos 21 al 24. Dice, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. Él mismo está escribiendo esto. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Mire cómo Pablo termina su carta exhortando a amar a Jesús. Ahora, esta frase parece, quizás si la sacamos de contexto, un poco dura, porque dice, el que no ama a Jesús sea maldito. Anatema significa maldito. Pero Pablo no lo está diciendo así. Pablo lo está diciendo de esta manera. Hermanos, amen a Cristo, porque los que no aman a Cristo serán maldecidos. Pero yo los amo tanto que quiero que sean bendecidos.
Amen a Cristo, porque ahí está la bendición del hombre. Porque nada va a satisfacer más la vida del hombre que Cristo. El hombre fue creado con un vacío que solamente Jesús puede llenar. Eso es lo que Pablo, esa es la intención de Pablo. Así Pablo está terminando la carta, la está haciendo en amor. Porque si usted continúa, dice, ¿no? El Señor viene, el Señor viene, Maranata, el Señor viene, el Señor Cristo viene. Y sabe que esta es la frase que me hace ir una vez más a Irak, aunque yo no quiera. Porque yo quiero que de Irak se levante un pueblo que adore a Jesús. Que de toda lengua, de toda tribu, de toda nación se levante una adoración a nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él se lo merece. Él merece la adoración de toda lengua, de toda nación. Y eso me impulsa a ir a Irak. Ese es el deseo, mi anhelo, y por eso me sujeto a su voluntad. Porque Él merece la adoración de todas las naciones. Y siendo que estas son unas palabras de despedida, y siendo que esta es mi última prédica, mis amados hermanos, ya de aquí ya no predico más, ya estamos viajando a fin de mes, y realmente han sido semanas bastante bendecidas por Dios, el haber estado aquí, el haber predicado. Y usted sabe, yo amo mucho esta iglesia. Así como Pablo amaba a la iglesia de Corinto, yo amo a mi iglesia del Arco, hermanos. La verdad que sí. Estoy tan agradecido con esta iglesia. Una iglesia que ora por nosotros, que nos apoya, nos sustenta, nos anima. ¿Cuántas personas nos dijeron cuando regresamos, pastor, estoy orando por usted? Estamos orando por usted. Hermano, necesitamos de sus oraciones. Necesitamos experimentar. Nos va a costar estar lejos de ustedes otra vez. Nos va a costar, créalo. Pero como familia queremos decirle esto: amen a Cristo. Iglesia, amen a Cristo. Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Ámelo. Ámelo con profundidad. Ámelo. La gracia, iglesia del Arco, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Y aunque yo esté lejos, mi amor en Cristo Jesús esté con ustedes también. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor, y ore conmigo. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas. Tú hoy nos has hablado de un llamado a vivir en santidad. Te necesitamos. Perdónanos porque nos hemos equivocado, Señor. Porque muchas veces nos vemos reflejados en esta iglesia en Corinto. Pero hoy reconocemos nuestra maldad, reconocemos nuestra debilidad y te pedimos que nos ayudes. Queremos sujetar nuestra voluntad a la tuya, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos. Quiero orarte por mi iglesia del Arco, Señor. Gracias por esta hermosa iglesia. Gracias porque esta es una iglesia que predica a Cristo Jesús. Te oro por su liderazgo, por el pastor Daniel Alcántara, Señor, que le dé sabiduría de lo alto. Señor, que tú le ayudes a llevar a tu iglesia, a tu amada, que él pueda comprender cada vez más el privilegio hermoso que él tiene de servir como pastor de esta iglesia, Señor. Guárdale de todo mal, de todo ataque, de todas cosas que puedan dañarlo. Que su centro seas tú, Jesús, para que el centro de esta iglesia seas tú, Señor, siempre. Oro por el liderazgo, mis pastores, mis hermanos líderes y todos los congregantes que te amen, Señor, que te entreguen sus vidas, que sean santos. Santifícalos, bendícelos, Señor. Les voy a extrañar como iglesia, voy a extrañar esta comunión, Señor. Pero sé que tú harás de esta una iglesia cada vez más santa, porque queremos ser una iglesia obediente, Señor, a ti, para servirte en todas las naciones. Oro porque de esta iglesia mucha gente salga a bendecir otras naciones, que seamos una iglesia misionera, Señor, porque ese es el anhelo de tu corazón. Porque no hay iglesia que tenga en el centro a Jesús que no haga misiones, que no envíe gente. Señor, haz de esta iglesia cada vez una iglesia más conforme a tu corazón. Y a cada uno de los congregantes, hermanos, miembros, que sean conforme a tu corazón, Señor. Esa es mi oración.
Y así quiero terminar, Señor, este tiempo aquí. Gracias. Gracias, Señor. Te amamos. Te amamos, Cristo. Los amamos, iglesia. Que el Señor les bendiga.